Nuevo bloque en el Talión y está con nosotros, tal lo adelantado, la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca, la doctora Amelia Sesto de Leiva. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas Igualmente, noches. me alegro de verlo. Igualmente. Doctora, en un contexto caracterizado por distintas opiniones políticas, la mayoría, por eso nosotros buscamos la opinión de quienes están trabajando en ámbitos de la justicia, en la administración de justicia, en cuanto a este anteproyecto de reforma del Código Penal. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es una etapa en que se ha decidido reformar códigos. También hay un proyecto, creo que con media sanción en una de las cámaras ya, de reforma del Código Civil. También ese trasciende menos porque la gente se ocupa mucho más de los problemas de la justicia penal que de la justicia civil. Este proyecto, en realidad no sé si decirle proyecto, creería que no es proyecto. Es un borrador que se ha acercado al Poder Ejecutivo, que llevó adelante una comisión integrada por un ministro de la Corte Suprema, y por otros legisladores y penalistas de renombre, entonces, que habrían trabajado en esa reforma. Trascendieron algunas cosas, pero son comentarios periodísticos. No conocemos que se haya publicado siquiera algo. Conocemos más o menos cuál es la línea de Zaffaroni, que es un ministro de la Corte. Conocemos cuál es su tendencia, sus conceptos y su línea. Pero el borrador del Código Penal no lo conocemos todavía. Muchos hablan, más allá del hecho puntual y de los artículos a reformar, de la oportunidad. ¿Es oportuno el momento? Yo creo que no, sinceramente es mi punto de vista muy pequeño respecto del tema penal. Mi especialidad no es el derecho penal, pero de todas maneras tengo que ver todos los derechos por el cargo que tengo en este momento. No creo que esta sea la etapa o el momento oportuno para darle a la sociedad nuestra un código penal modernoso, digamos, porque si bien es cierto el código que tenemos es un código viejo de muchos años, con muchísimas reformas que lo han destruido, porque un código es una unidad. Y si empezamos a cambiar un capítulo y después otro capítulo y se destruye la unidad del código, bueno, empieza a ser ya una dificultad aplicarlo. Así es. Entonces es conveniente hacer una reforma, sí es conveniente, pero no sé si en este momento una reforma del Código Penal con las nuevas tendencias modernas sobre el derecho penal para una sociedad como la nuestra que está tan castigada por el delito. Así es. Por eso voy a buscar humanizarla, digo, porque a usted la conozco, doctora, en el marco de una lucha por una mejor administración de justicia en un momento histórico que vivió la provincia, y hoy como presidente de la Corte, ¿cómo ve, digo, en el marco de los cambios sociales, políticos, económicos, esto de la reincidencia, de la criminalidad, del abuso deshonesto y del consumo permanente de drogas en Argentina? Digo, más allá del tecnicismo, ¿no?, de la reforma del Código Penal, ¿cómo la ve usted desde la Corte a la sociedad en general en estos comportamientos masivos? Muy preocupada, yo la veo con muchísima preocupación como ministro de la Corte, como madre, como abuela, como argentina, la veo con muchísima preocupación. Es más, comentaba hace poco con un colega suyo una idea que propuso las Cortes de Justicia del Noroeste argentino, una reunión que se propuso y se llevó a cabo muy interesante, porque ya veíamos nosotros el problema de la violencia. El problema de la violencia es una cosa que está carcomiendo el tejido social, lo digo con todas las letras de la ley. En ese momento nosotros invitamos, los poderes judiciales del noroeste, invitamos a los otros poderes de cada una de las provincias y se hizo una
reunión muy importante en Tucumán, muy importante, que trascendió mucho en la Gaceta, más que todo. Fueron los gobernadores de todas las provincias, fueron los ministros de Gobierno y Justicia de todas las provincias, los ministros de Desarrollo Social, fueron legisladores nacionales y provinciales. Entonces se trató allí justamente el tema de la violencia, porque la violencia es origen y fruto de todo lo que estamos viendo nosotros en este momento. El delito violento es una cosa increíble. Por eso ya entro en esto otro, de que si yo creo que el delito violento o la violencia es origen y conclusión de todo. Bien. Es decir, lleva al delito y a su vez recrudece el delito frente a tal cosa. Entonces, si bien es cierto, los jueces intervenimos después del delito, porque esa es la función que nos ha dado la Constitución y que es la que tenemos, los jueces intervenimos después, cuando ya se ha cometido el delito, para juzgarlo. Pero de todas maneras, la colaboración interestadual nos lleva a acercarnos a los otros poderes para que entre todos combatamos la violencia. En ese momento nosotros hablábamos de la violencia de género, por ejemplo, que es una parte de la violencia, el delito violento, todos estos delitos así que realmente a uno lo dejan pasmado, de chicos que se drogan. La droga es una cosa que hay que combatirla, pero hasta dar la sangre. Por supuesto. Porque esto está perjudicando a nuestros niños, nuestros jóvenes. Y donde todos coinciden, lamentablemente, que está involucrado el poder político, digo, entendido como el poder político en general, ¿no? Sin nombres y sin apellidos, pero que implica un crecimiento constante y notorio en todas las sociedades. Yo creo que esto se combate con trabajo, con educación, y bueno, y eso lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Hemos dejado avanzar ya la droga y a un momento tan difícil de iniciar. Bueno, no creo que sea iniciar, yo creo que se está trabajando, pero creo que hay que poner más énfasis en el trabajo y tal vez buscar otras cosas también, otras formas de luchar contra la droga. Pero no podemos seguir quietos frente a esto y reuniéndonos a conversar y decir, ¿viste lo que pasó? Ya, uy, qué terrible. Como si nunca le pasara a la persona que está, exactamente. Esto es lo que hay que combatir, y por supuesto que los poderes del Estado son los que están llamados a eso, a hacerlo y a ponerse al frente de la lucha contra la droga. Yo estoy absolutamente segura que cuando la gente empiece a trabajar y a estudiar, se va a disminuir en un gran porcentaje el problema de la droga, porque se va a disminuir mucho más que cuando nosotros encarcelemos a los drogadictos, porque no los podemos encarcelar a los drogadictos. Podemos encarcelarlos si los drogadictos cometen otros delitos. Otros delitos. En fin, todo esto hay que estudiarlo y poner manos a la obra. Es muy necesario. Doctora, hay un tema que lamentablemente está de moda, del que todos hablan, y es la figura del linchamiento. En Catamarca ya se ha producido algún tipo de linchamiento. Y la sociedad reacciona y se molesta mucho con la forma en que se administra justicia, como es el caso que ha sucedido hace una semana pasada en Capital Federal, donde no estuvo más de 12 horas. Esta persona que estuvo a punto de ser linchada no pasó más de 12 horas en una comisaría. Esto es un contrasentido, es una falta de conocimiento del derecho por parte de la sociedad. ¿Cómo se debe asumir? Claro. Lo que yo les decía hace un rato, esto es una cosa que la gente posiblemente no la capta muy bien. La acción judicial, el desempeño de un juez frente al delito es posterior a la comisión del delito.
Lo que yo estaba diciendo hasta que llegamos acá es, tenemos que luchar para que no haya delitos. Una vez que se comete el delito, ya se cometió el delito, ya hay una persona muerta, ya hay una persona herida, es decir, la lucha debe empezar mucho antes para que no se cometan delitos o para que disminuya en la mayor cantidad posible la actividad delictiva que hay en este momento. De todas maneras, la gente está disconforme con los jueces por la demora en el juzgamiento. ¿Quiénes les molesta? Les molesta la demora a los presos, porque quieren que cuanto antes salga su causa. Pero ya está el delito cometido, entonces en lo que hay que luchar es en la prevención, para que no haya la cantidad de delitos. Usted me decía recién el asunto de la reincidencia. Mi punto de vista y mi experiencia profesional me dicen que la reincidencia debe tenerse en cuenta. Creo que en este nuevo código, en este nuevo proyecto, habría, bueno, en potencial porque no lo conozco, habría dejado de ser una causal a tener en cuenta la reincidencia. Y esto es, para mí no... Es una cosa muy grave, ¿no? No, yo creo que es grave. Yo creo que es grave porque no es lo mismo la persona que mata una vez que la persona que mató 2 veces. Por más que haya pagado, sí ha pagado, pero la peligrosidad... ¿Por qué se encarcela a la gente? Porque es una peligrosidad para la sociedad tenerlo en libertad. Entonces, una persona que ya mató 2 veces, no podemos pensar que es la primera vez que mató y porque ya lo pagó. No, es peligroso para la sociedad. Entonces, y respecto de las excarcelaciones y todas esas cosas, son leyes que están en vigencia y se tienen que aplicar, porque el juez, que existiendo una ley que dice que la buena conducta del preso debe hacer bajar los años de tanto, la tiene que aplicar, porque un juez no puede no cumplir la ley. La ley existe y la ley no la dictan los jueces. Nuestro código es susceptible de ser perfeccionado, el código actual me refiero, o así como está funcionando de una manera óptima. Me refiero a lo que está sucediendo, por ejemplo... No, hay que perfeccionarlo. Hay que perfeccionarlo. Ya le dije hace un rato, es un código viejo, que no solamente es un código viejo, sino que ha sufrido tantas modificaciones de distinto estilo, que la han llevado a hacer una recopilación de normas que a veces ni siquiera se encuentra dónde puede estar tal cosa. Hay que actualizarlo al código, pero no en este momento, y mucho menos llevándose de esa concepción de que el delincuente o la persona que comete delitos, bueno, yo veo que hay muchísimas quejas de esas nuevas concepciones que piensan más en el delincuente que en la sociedad que ha sido el agente pasivo del delito. Muy bien. Para finalizar, doctora, también se plantea ahora un debate en el marco de este anteproyecto borrador respecto de la participación de la ciudadanía, ¿no?, en el debate de este tema. O deben ser los organismos correspondientes, trátese de colegio de abogados, consejo de la magistratura, cortes de justicia, parlamento. La sociedad debe opinar, se debe tener en cuenta la opinión de la gente, y cómo, digo, a la hora de legislar un tema tan importante como la reforma del código. Yo creo que sí. Estoy absolutamente segura que se debe tener en cuenta, porque no podemos hacer un código para una sociedad que no tenemos. El código se va a aplicar, lo van a aplicar los jueces, por supuesto, pero se va a aplicar para esta sociedad que tenemos, y esta sociedad tiene que decirnos qué quiere. Entonces nosotros no podemos encerrarnos en un gabinete y hacer un código que sirva a todas las sociedades. No, nosotros tenemos nuestra particularidad, los argentinos somos de tal forma, y eso hay que respetarlo.